Hola amigos, es increíble estar con ustedes hoy en este taller. Mi nombre es Hans Alb y hoy tengo el honor de estar con mi amada y hermosísima esposa Fernanda de Alb. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Y hoy tenemos un taller un poquito polémico, se llama Con todo y con poco, plan inicial para casarnos. Pam, pam, pam. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero tú y yo, flaca, sabemos que yo un día me levanté de la nada a mis 23 años, 22 creo que tenía todavía, no 23 por ahí, 23. y dije, ya me quiero casar. Ya me quiero casar. Y parte de nuestro noviazgo, la lucha era, Fer se va a querer casar antes que yo, ¿verdad? Simplemente porque Fer es mayor que yo, No tanto, no mucha, o sea, tanto, siempre se viera lo más dice. joven. Gracias. Pero por mucho tiempo yo tuve esa, Fer se va a querer casar antes que yo y era problemas dentro de mí. Pero un día yo me levanté así como, ya quiero. No sé qué había cambiado en mí, no sé qué había cambiado en nuestra relación, pero un momento yo ya estuve listo para querer casarme. Entonces cuando hablamos de con todo y con poco, plan inicial para casarnos, esto no va a ser un taller sobre cómo planear tu boda, ni cuáles son los mejores lugares o las mejores wedding planners, ni nada, sino hoy queremos hablarte de 5 preguntas que tenés que hacerte con tu comprometido o con tu, ¿Tu prometida o tu prometido? o con tu novia o tu novio formal, ¿verdad? Que se tienen que hacer antes para saber si en realidad quisieran pasar el resto de la vida juntos, ¿no? Sí, y es muy importante hacerlo antes. Nosotros hubiéramos querido que alguien nos hubiera dicho esto porque entramos hacia el matrimonio con todo, pero son preguntas esenciales que nos debemos hacer. Como decía Hans, no todo es la boda, ¿verdad? Usted dice, la boda es un ratito, después tú vas a pasar el resto de tu vida con tu esposo o con tu esposa, pero es importante que nos hagamos estas preguntas, así que saquen lápiz, papel, anoten porque de verdad les van a servir y les van a ahorrar un montón de cosas, muchachos. Sí, parte de nuestra historia es de que nos casamos jóvenes y creo que eso nos ayuda un poquito a no sobrepensar las cosas, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos visto en 25-30, gente que quiere tener todo listo antes de casarse y primero se le va el novio o la novia antes de tener todas las cosas listas, ¿verdad? Entonces no siempre se trata solo de finanzas, hay muchísimos aspectos que tenemos que encajar antes de poder tomar la decisión de creo que sí quiero pasar el resto de mi vida con ella o con él, ¿verdad? Y este versículo nos encanta, Amós 3:3, viene Dios y está hablando a su pueblo de Israel, diciéndoles, es que si tan solo hubieran estado conmigo, ¿verdad? Estas cosas no hubieran pasado. Y me encanta porque dice, ¿andan dos juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Acaso dos personas pueden andar juntas si no van en la misma dirección? Y sí, lo hemos visto y por eso muchos matrimonios terminan en divorcio. Pero allí radica la importancia de ponernos de acuerdo en cosas pequeñas o grandes para llevar un matrimonio mejor a largo plazo. Mi jefa siempre me decía, peléense por lo pequeño, pero en lo grande manténganse firmes, ¿verdad? Cosas así como, ¿a dónde vamos a ir a comer, verdad? Peléense por ese tipo de tonteras, pero en lo importante manténganse firmes. Así que hoy te queremos hablar de 5 cosas que en realidad son importantes y se deberían de poner de acuerdo antes de seguir en este plan de casarse, ¿verdad? Bueno, y la primera es, ¿queremos tener hijos y cómo los vamos a criar? Yo creo que esta pregunta la damos por sentado muchas veces o a veces es como, lo pensamos nada más como en fantasía. Ay, yo quiero 4, yo quiero 3, yo quiero 2, pero nunca nos sentamos a planificar eso. No es como que ya lo decidiste y ahí se va a quedar porque obviamente no sabemos el futuro. Pero lo importante es de que ustedes dos se pongan de acuerdo y saber, ¿verdad?, de que en un futuro, vaya, ¿cuántos más o menos vamos a querer? Y también hay muchas otras preguntas dentro de esto que es la crianza, que es algo súper importante. Sí, hemos visto en consejerías a parejas que han terminado divorciándose porque uno quería tener familia y la otra persona no. Entonces sí es algo que puede llevarnos al divorcio por no hablarlo antes o pensar que la otra persona va a cambiar su forma de pensar ya En el estando camino. casados. Cuando la otra persona en realidad estaba casada con el pensamiento de no quiero tener hijos, pero tú sí, y no pueden seguir adelante con ese matrimonio tristemente. Pero, como decía Fer, muchas cosas van más allá que solo tener hijos, sino es al momento de criarlas,
¿verdad? Creo que nosotros hablamos mucho sobre esto porque ambos somos maestros. Entonces, ambos teníamos la forma de, bueno, ¿cómo le vamos a hablar? ¿Vamos a practicar timeout o no? ¿Verdad? Sea bueno o no. Eso ya es otro taller. ¿Les vamos a pegar? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora imagínense si los matrimonios son de religiones distintas, que no debería ser su caso, por favor. ¿Cómo los vamos a criar? ¿En qué religión? Ese tipo de cosas. Deberían ser temas de conversación porque estás hablando con la persona con la que vas a criar esos hijos, que es la persona que vas a pasar el resto de tu vida contigo, ¿verdad? Yo creo que con Fer siempre estuvimos de acuerdo en que en algún momento le íbamos a pegar a nuestros hijos, ¿verdad? Y teníamos vamos a corregir, plan. porque pegar siento yo, Sí, perdón. que es así como, en corregirlos, en corregirlos. Sí, en que íbamos a recurrir a ciertas formas antes de llegar a eso, y son cosas que nos han permitido marcar nuestros límites y saber cómo actuaríamos nosotros o cómo actuamos nosotros ya en esos momentos cuando tenemos hijos, ¿verdad? Pero cuando uno está recién casado, no empieza a pensar en eso, sino hasta que ya nació el güiro y está ahí molestando, te das cuenta de que el papá nunca le pegó y es la mamá la que siempre está corrigiendo. O al revés, ¿verdad? Ustedes. Entonces, creo que parte de todo esto es hablarlo antes. Incluso, ¿qué pasaría si tu esposo o tu esposa no pueden tener bebés? Es un tema muy sensible, pero nunca lo platicamos, nunca lo hablamos. Es como, bueno, en el camino vemos. Si no lo hablamos, si no somos honestos los unos a los otros con qué podía pasar, entonces esto se va a derrumbar, entonces vamos a perder la confianza porque mejor no le digo porque se va a enojar, o no le digo porque saber si va a seguir conmigo, si en caso yo no puedo tener hijos, ¿verdad? Ustedes, entonces son cosas que debemos hablar, que debemos poner sobre la mesa. Nosotros antes, como unos meses antes de casarnos, incluso decíamos, ay, ¿cuántos hijos queremos tener? Y dijimos, ay, 3, sí, 3, y hasta los nombres habíamos pensado. Y ahorita tenemos 2 hijas y tenemos un bebé que está en el cielo. Entonces, creo que al final fue como, ay, fueron 3, ¿verdad? Y ahorita pues nos quedamos con 2, pero son cosas que estuvimos platicando, que estuvimos hablando sin tener eso de, ¿será que sí le digo o no le digo? ¿Será que sí soy honesto o no soy honesto? Con tal de agradar, pero al final los que salimos perjudicados somos nosotros si no somos honestos. Y creo que la clave no está en tenerlo todo planificado, ¿verdad? Sí. Sino en crear los espacios de conversación que eventualmente te van a llevar a poder ser muchísimo más vulnerable. Y claro, ¿verdad? El momento que nosotros hablamos en decir, bueno, solo 2 hijos, ahí quedémonos. Sí, ya fue después de 8 años de tener a una hija mayor. 5. Bueno, 5, no porque todavía... Sí. Ya de tener a hijas, o sea, las cosas pueden ir cambiando. Correcto. Pero hubo un espacio de vulnerabilidad y honestidad al inicio de todo, que es lo que queremos fomentar. La segunda pregunta es, ¿lo tuyo, lo mío o lo nuestro? ¿Cómo vamos a ordenar nuestras finanzas? Yo creo, como les dije, ahora cuando nos casamos éramos jóvenes, no teníamos mucho, no teníamos nada a nuestro nombre, ese tipo de cosas vale la pena discutir, porque ya si nosotros hablamos de nuestros chavos de 25, 30, ya pueden tener apartamentos, ya pueden tener salarios más grandes, ¿verdad? Pero no, ¿será que nos vamos a casar como mancomunados o separados, ¿verdad? Ese tipo de cosas valen la pena hablarlos, ¿verdad? Y por lo tanto yo esperaría que estas conversaciones salieran en los prematrimoniales. Pero nosotros lo que decidimos hacer fue, bueno, por mucho o muy poco que ganemos, metámoslo todo a una cuenta de banco y de esa cuenta de banco todo se va a alimentar, porque todo es de todos. ¿Por qué? Porque creemos que el matrimonio es para toda la vida y por lo tanto mi dinero es tu dinero es mío. Y de ahí salen para los lujos, tienen que salir para las uñas, para el pelo, ¿verdad? Pero ya todo está presupuestado en común acuerdo. Y en eso deriva un presupuesto, ¿verdad? Ustedes, un presupuesto les va a ayudar a ustedes ver cómo están en sus finanzas, cómo van a reunir todo eso para los pagos, obviamente, ¿verdad? La renta, el internet y la comida y todo eso. Y en base a eso ustedes también van a tener algo claro de cuánto van a gastar de más, cuánto mejor nos ahorramos, y eso les va a ayudar un montón, incluso como decía Hans, ¿verdad? Al tener una sola cuenta, los dos van a poder tener la visibilidad de lo que está entrando.
y lo importante que es, incluso en las finanzas, de tener esa honestidad, de no esconder, ay, a mí me entró algo extra, lo voy a esconder porque de repente se necesita. No, porque si no puedes caer en una infidelidad en el tema económico y eso desgasta mucho la relación. Sí, y hay más divorcios por finanzas que por infidelidades, porque alguien se endeuda de más o alguien está haciendo cosas que no tiene con su dinero y simplemente la otra persona pasó todo eso en blanco. ¿Sí? La siguiente pregunta es una de mis favoritas, ¿verdad? Esta la vivimos en carne y hueso. Fue, ¿en dónde vamos a vivir? Imagínense eso, nosotros a una semana de casarnos no teníamos en dónde vivir, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo con chavos es, no esperen tener todo listo, solo éntrenle, ¿verdad? Tal vez no es el consejo más sabio, pero la fe en Dios siempre ha estado y cuando nosotros ponemos nuestras decisiones en Dios, Dios siempre va a estar obrando. Y lo que me encanta de esto es pensar en lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se reunirá con su mujer y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Cuando nosotros nos casamos con Fer, estuvo la oferta de mis papás de, no, hombre, vénganse, porque no tenemos dónde vivir, casi que, vénganse a vivir a la casa. Y nosotros con Fer hablamos y dijimos, bueno, creo que es un momento en donde nosotros tenemos que salir del nido y por muy bonita o por muy pequeña que sea la casa, estar solos, porque en ese momento están naciendo una familia nueva. Y si tú estás optando o no tienes otra opción, ¿verdad? Que irte a vivir con tus suegros o con alguien más, tienes que marcar bien los límites, que nadie se puede meter a tu familia. Tú estás creando nuevas tradiciones, nuevas costumbres y estás formando esta nueva familia que no debería ser impactada por terceros más que por la experiencia y el bagaje que ya cada uno trae, que ya es suficiente, ¿no? Sí, y lo importante de todo esto es de que si tú tienes el chance de irte a vivir de una vez a un apartamento, a una casa, a un cuarto, esa experiencia que vas a tener de empezar desde cero, créeme que va a ser tan gratificante cuando miren para atrás y digan ¡ah! Todo lo que hemos construido desde cero, porque obviamente nosotros les contamos nuestro testimonio, algo que nosotros vivimos, ¿verdad? Yo le decía a Hans, mira, no importa si nos comemos arroz y frijol toda la semana, pero estamos solitos, estamos juntos, porque al final eso era lo que queríamos, casarnos y estar juntos 24/7. Total. Y lo lindo de que empeces desde cero es porque vas a apreciar mucho más a tu esposo o a tu esposa de todo el esfuerzo que hicieron y hasta dónde van a llegar, obviamente tomados de la mano de Dios. Sin Dios, esto va a ser un fracaso. Entonces, siempre pónganlo en primer lugar en todas sus decisiones, así como nosotros lo pudimos hacer y vemos para atrás, ¿te recordás que a veces era como saber si nos va a alcanzar para esto, para el otro, o incluso tener esos límites, decir, mira, ahorita no podemos salir a cenar, hagamos algo aquí en la casa, comamos, porque eran esos sacrificios que estábamos haciendo porque estábamos iniciando, pero créanme que es lo mejor que uno puede hacer. Y como Hans decía, si tu caso es definitivamente no te alcanza a poner límites claros con tu familia o con la familia de tu esposo, para que después no es como, no lo hablamos, no lo dijimos y de verdad que sea un desastre. Y cuando puedas ya salir, pero ya, que puedan tener esa oportunidad de irse de verdad, o sea, construir eso para poder tener su propio espacio. La siguiente pregunta es sobre rutinas, hábitos y roles. Vivimos en un país que es tradicional todavía, ¿verdad? Y si tú estás en estas conferencias porque vienes a la iglesia o has escuchado de la iglesia, ¿verdad? Y ya vienes con este paradigma de cómo debería ser un matrimonio entre un hombre y una mujer y los roles que deberían de jugar, pero mi punto con esta pregunta es hablar las cosas y tener las expectativas claras, ¿verdad? Creo que a nosotros no nos afectó mucho eso de quién dejó, ¿verdad? El coso del toilet abierto o no, o si la pasta dental tiene la tapa o no, pero hemos visto casos en donde sí les afecta y posiblemente es un no negociable de alguna persona y se pelean por cosas pequeñas que nunca se imaginaron haberse peleado, ¿verdad? Que si la ropa está tirada o que si alguien se baña antes de dormirse todos los días y la otra persona madruga. La invitación aquí es hablemos de cómo es nuestra rutina diaria, qué mañas tenemos, porque posiblemente no es malo, simplemente son cosas a las que te acostumbraron, ¿verdad? Sí, y yo creo que la honestidad ante todo, ¿verdad? Ustedes de decirles, mira,
yo soy dormilona y yo me levanto a las 9 de la mañana porque trabajo desde casa o porque mi trabajo no es necesario que esté tal vez en algún lugar presencial y me gusta dormir. Pero a veces como que omitimos esa parte y nos da pena de decirle, mira, como a qué hora te vas a levantar. Mi marido que se levanta a las 4:30 de la mañana, yo le digo, ay, 4, por favor. a las 4, yo le digo, Dios te bendiga, buenas noches y me vuelvo a dormir porque yo me puedo levantar un poquito más tarde, pero no me afecta. Hay personas que le afecta, ¿va? Yo a veces le digo, mira, solo cuando bajes no hagas tanto ruido, por favor, porque si hace un poquito de ruido. Eso sigo sin saber cómo no hacerlo, la verdad. Pero son cosas que debemos hablar antes para que cuando ya lleguemos al matrimonio y cuando ya estemos en la dinámica, no sea como, a la gran, o sea, te había dicho 20 veces esto, o miráselo tal cosa, y entonces crean esos desacuerdos y esos pequeños momentos donde de verdad decís, a la gran, ¿por qué me casé? Y yo creo que lo importante aquí es no solo hablarlo para que la otra persona me acepte como soy, sino hablarlo con empatía. Exacto. ¿Verdad? Yo me voy a poner en el lugar de la otra persona para suplir sus necesidades. Esto es el matrimonio, así es. No te estás casando para que alguien te esté complaciendo a ti, te estás casando para complacer a alguien más y reflejar a Jesucristo con su esposa. Entonces, hemos visto casos, ¿verdad?, en donde tal vez el hombre le cocinaban muy rico, ¿verdad?, y la esposa no sabe cocinar y ella responde a veces como apáticamente. Yo le dije que yo no sé cocinar y que se aguante. O sea, eso no es un matrimonio sano. Sí, lo empático sería él va a bajar su estándar en la comida en la que puede esperar y ella va a subir, ¿verdad? Sí, ese es el acuerdo, o tal vez él llega a cocinar, pero las cosas se están hablando con empatía y con amor. Sí, enumérenlo. Hagan una lista de cosas que ustedes hacen en lo personal, digamos, y cómo lo fusionarían a la hora de estar ya casados. Y eso les va a ahorrar un montón de cosas y muchas sorpresas de después de, la gran, no sabía esto, ¿verdad? Y como dice Hans, tener mucha empatía el uno con el otro. Acuérdense que son dos culturas, dos familias totalmente distintas que van a ser una después y ustedes mismos después van a crear su propia cultura, sus propias costumbres y eso es lo lindo porque van a ir aprendiendo del uno del otro todos los días. Y eso me lleva a la última pregunta, ¿cómo será nuestra interacción con nuestros padres? ¿Verdad? Muchas veces asumimos cómo esto sería en un mundo ideal, ¿verdad? Y vemos las películas en donde todos se llevan bien con todos y son una gran familia feliz, ¿verdad? Pero siempre es una discusión sana el poder hablar cómo nuestra relación con nuestros papás, qué me molesta a mis papás y qué no, y que esas cosas se hablen, ¿ok? Fer mencionó algo, ¿verdad? Decía, vamos a formar nuestras nuevas costumbres y tradiciones. Creo que una de las primeras cosas en las que hablamos nosotros fue, bueno, Navidad con tu familia, Año Nuevo con la mía. Pero llegó a un punto ya de madurez en nuestro matrimonio de decir, no vamos a hacer nada con nadie, ¿verdad? No porque no los amemos, sino porque estamos creando nuevas tradiciones y costumbres para nuestras hijas, que son parte de nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Otra cosa en la que afectó nuestro matrimonio es un ejemplo, ¿verdad? Mis papás salían a desayunar todos los sábados, ¿verdad? Y nosotros ganando 5,000 quetzales, 5,000, 6,000 quetzales, la mitad se iba en nuestro apartamento, no podíamos estar saliendo todos los fines de semana. Si la expectativa, y ambos están bien, que tu papá te invite a comer siempre, y están bien con eso, denle. Pero si ustedes quieren ser más independientes, tienen la libertad de marcar límites y decir que no. Sí, y lo que pasa es de que si no marcamos los límites desde un principio, después hay esos desacuerdos y por qué está enojada mi mamá, por qué está enojado mi papá, sino hablarlos desde un principio, decirles, miren, ahorita nosotros no podemos estar saliendo todos los sábados porque nuestro presupuesto no nos da, y ser totalmente transparentes y decirles, los vamos a ir a visitar y vamos a ir a tomar cafecito a su casa, si nos invitan a champurradas, perfecto, porque no tenemos que llevar nada, pero tampoco crear ese ambiente, ¿verdad? Es que no le digo, sí le digo, entonces se va a enojar, se va a molestar. No, si lo hablamos desde un principio y se ponen ustedes dos de acuerdo, va a ser mucho más fácil hablarlo con sus papás y decirles, miren, los podemos venir a visitar una vez al mes. O, no sé, crear una dinámica de, obviamente, porque te importan y son tus papás y es tu familia, pero también que no sea todo basado en lo que ellos quieren, porque ahora ustedes dos son un matrimonio, ustedes dos van a ser una sola persona, una sola carne, donde van a tomar sus propias decisiones.
Y esa es la invitación para este taller, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros tomamos en cuenta al momento de planificar un matrimonio y a veces esa planificación se queda en la boda y en nuestra luna de miel. Por eso es súper importante tener y asistir a un prematrimonial, porque este tipo de cosas se van a hablar ahí. Y nosotros no queremos bajarte la moral en decir, ay, todo va a ser problema en el matrimonio. Sí, y perdón si en algún momento así se escuchó. Lo importante es, el matrimonio puede ser genial si las cosas se comunican y están las expectativas claras, siempre con empatía y con amor al cónyuge. Sí, y te invitamos a que, cabal, como decía Hans, si no has recibido prematrimoniales, que vayas y busques la información y también que te rodees de esas personas, de esos matrimonios donde tú sabes de que puedes ir y les puedes preguntar las cosas, porque no todo lo sabemos, nosotros no somos expertos, pero queremos ayudarlos a que no cometan los mismos errores que nosotros en algún momento cometimos y que, gracias a Dios, estamos aquí, pero esa es nuestra invitación. Hagan esas listas, sean honestos, sean transparentes, háblenlo. Tómense un tiempo, porque cabal, como decía Hans, no todo es la boda, ¿verdad? Ustedes, o sea, va más allá. Entonces, platíquenlo, háblenlo y que esto les pueda servir, ¿verdad? Para que puedan empezar ustedes con ese su listado que nosotros les decimos y que lo puedan hacer juntos, ¿verdad? Ustedes sin molestarse, sino poner las cosas en claro para que después ustedes digan, ay, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no les puse atención en el taller? Súper, así que gracias por tu atención, espero que estas preguntas te hayan ayudado. Somos Hans y Fer y hasta aquí llegamos. Dios te bendiga.